tiene el título de riesgo de pérdida de bienestar fetal y, como se la cree, obviamente es completamente razonable, realiza una intervención que en el 80% de las ocasiones será innecesaria. Habrá un 80% de forces, de cesárea o de lo que quiera, innecesaria. O puede elegir el otro camino. Bueno, como sé que tiene un 80% de falsos positivos, vamos a esperar. Tranquilidad. Bueno, en ese camino tiene otros escollos también, y es que puede estar equivocándose. Y puede ser que lo que era un riesgo de pérdida de bienestar fetal sea una pérdida de bienestar fetal real y tengamos un problema serio en forma de una parálisis cerebral. Por lo tanto, a lo que se enfrentan los tetras no es tan fácil y tan bonito como aparece en esa diapositiva, es bastante más complejo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos este problema? Pues porque lo que utilizamos nosotros para saber si el niño está enfermo o no, no es más que un fonendo. Llámenlo de otra manera, llámenlo como quieran. Pero nosotros queremos saber cómo se encuentra un niño poniendo un fonendo. Imagínense un internista que solo tuviese un fonendo para diagnosticar. Supongo en sus hospitales como en el mío, cuando es un internista, lo que pide el internista empieza con la batería de pruebas, le faltan folios. Bueno, pues a ese internista denle un fonendo y pídanle que diagnostique. Eso es lo que nos están haciendo nosotros, pero con un agravante. Nuestros niños no se le puede poner fonendo en la base del tórax ni en el corazón, no. Nuestro niño está envuelto en el hernia, está envuelto en el corión, está envuelto en el útero, está envuelto en muchas estructuras que lo hacen que está muy lejos de nosotros. Entonces, que con ese magnífico fonendo, sea un Liebman, sea el que sea, tenemos que conseguir saber cómo se encuentra el niño, obviamente. Misión imposible, reconozcámoslo. Miren la diferencia entre la parte de arriba de la diapositiva y la de abajo. A nosotros nos dan un fonendo y el pediatra que recibe a ese niño tiene todas esas máquinas ahí alrededor para atender a ese niño. Es más, si tiene que llevarlo a la UCI pediátrica, tiene todo eso que aparece en la parte derecha de la diapositiva, que es la mayor tecnología que puede haber hoy día en un hospital. Comparen la parte de arriba y la de abajo. Pero siguiendo, por complicar un poco más la situación, podemos encontrarnos con registros del tipo del primero, es un CIR, que nació con un pH bajo, el segundo es una deceleración prolongada que se recuperó sin problema, el tercero un niño que se nos murió mientras estábamos monitorizándolo, el cuarto deceleraciones variables que se recuperaron con la infusión, el quinto un registro aparentemente patológico que siguió así muchas horas y nació un niño completamente normal, no sabemos por qué, el siguiente una anemia fetal, el siguiente una transfusión feto-fetal. Nos presentan papelitos como este y dicen, bueno, ¿qué es? Bueno, pero es que además nosotros tenemos, antes, cuando nos presentan el papelito tenemos que preguntar, pero la señora tiene algo más, preeclampsia, prematuridad, gemelar, cesárea previa, CIR, nalga, es una técnica de reproducción asistida. Pero es que también nos importa cómo está el niño, lo que sabemos del niño en ese momento. Hay dinámica uterina, hay metrorragia, hay tensión arterial, hay bolsas amnióticas rotas, cómo está la temperatura, el meconio, la progresión del parto, la dilatación cervical. Todo eso, aparte del papel con el registro. Claro, cuando nos dicen, ¿y cómo está el niño? Pues se nos queda esta cara, evidentemente. El problema es que los padres no pueden notar que se nos ha quedado esta cara. Entonces tenemos que proponer hacer otra cosa. Y si esto va mal, lo que le voy a decir ahora va peor todavía. Obviamente, conocemos todos al señor que aparece en esta diapositiva. El paradigma de la obstetricia es conseguir evitar las lesiones neurológicas derivadas del parto. Pero yo le hago ahí una afirmación importante. Desde la década de los 60, de los 50 diría yo, mejor, del siglo pasado, no hay progreso en los medios diagnósticos utilizados durante el parto. Y esa parece muy fuerte y muy dura. Bueno, pues la voy a mantener y la voy a repetir al final de la ponencia. Este resumen lo conocen todos ustedes, los metaanálisis de Alfirevis, lo repite periódicamente y si no hay más, pues sigue saliendo lo mismo siempre. Me viene a decir que la monitorización electrónica continua disminuye la frecuencia de convulsiones neonatales, pero no sirve para nada cuando se compara con la ocultación intermitente, para reducir la acidosis neonatal, mejorar el índice de Agar, disminuir los ingresos en la UCI, disminuir la mortalidad perinatal, reducir la encefalopatía, reducir la parálisis cerebral. Sin embargo, sí consigue aumentar la tasa de cesárea y de parto instrumentales. Dense cuenta qué magnífica herramienta tenemos los paritorios. ¿Ustedes creen que si esta herramienta hoy la pasásemos por los comités de nuevas tecnologías, se nos aprobaría? En mi hospital, desde luego, no. Una herramienta que lo único que demuestra es que hace daño cuando lo utilizamos, no se podría aprobar en ningún hospital. El problema es hoy día quién la quita, ese es el problema.
Pero bueno, así que ya lo de Alfirevi lo tenemos muy visto, veamos lo que opinan otros autores. Este es el trabajo más reciente, ocultación intermitente versus registro cardiográfico continuo, 9 ensayos clínicos, 26 no experimentales. Concluyen los autores que en comparación con la ocultación, el registro continuo no se detectan diferencias en mortalidad perinatal. La guía de práctica clínica que recomienda la monitorización continua en gestantes de riesgo no tienen una base científica. Y es importante que la gestante conozca la información veraz. Esto es muy importante. Las mujeres no pueden llegar al paritorio pensando que cuando le ponemos el registro cardiográfico vamos a mejorar el resultado de su niño, ni el resultado de su parto. Tienen que ser conscientes de la verdad. Y la inmensa mayoría hagan análisis de conciencia de sus hospitales, no lo saben. No saben que esa herramienta no mejora el resultado. No saben que esa herramienta lo que empeora el resultado en cuanto al pronóstico del parto. Así que esa afirmación es muy importante. Las mujeres deben saber la realidad cuando van a parir. Bueno, ¿qué posibles ventajas tiene la cardiografía? ¿Por qué seguimos empleándola? Obviamente, esto es cierto, no tiene más parámetros cuantificables que la ocultación intermitente, proporciona un registro continuo, cosa que a todos nos gusta mucho, y también tenemos un papelito en el que podemos ver que lo hicimos muy bien porque intervinimos cuando había degeneraciones más o menos graves. Desventajas. La complejidad de los patrones dificulta la estandarización. Sabemos que uno de los problemas que tenemos actualmente con la cardiografía es la dificultad de la estandarización. Impide la movilidad. Bueno, es verdad, yo le acepto que hay sistemas inalámbricos con los que se pueda mover también. Centra la atención en la frecuencia cardíaca en lugar de la madre. Y esto sí es importante. Sabemos hoy día que centrar la atención en la madre y en el niño, durante un embarazo, durante un parto, mejora los resultados de ese parto y disminuye la tasa de cesárea. Si nos fijamos en una variable que no es la madre, posiblemente nada más que ese hecho ya está comprometiendo la tasa de cesárea. Y, por supuesto, promueve la creencia de que es posible evitar la mortalidad, cosa que ya hemos dicho que es falso. Bueno, pues entonces proponemos la ocultación intermitente. Por supuesto, para situaciones en las que no hay riesgo, con una ratio matrona gestante de 1 en 1 y, por supuesto, haciéndolo bien, con un protocolo adecuado y registrando no solamente la frecuencia, sino también la dinámica uterina. Problema que resulta difícil de aplicar en la práctica. Y por esto es muy bonito el trabajo, ya un clásico, el trabajo de Morrison, que nos decía que solo un 3% de las gestantes propuestas terminan con ocultación intermitente. Ese trabajo incluyó 4.100, tenía un paritorio grande, tenía más de 4.100 partos al año, tenían la ocultación intermitente como método primario, había 6 matronas por turno, por lo cual un número bastante razonable para ese tipo de paritorio. El personal estaba entrenado, participaron voluntariamente y el ratio de matrona gestante era 1 a 1. Bueno, incluyeron 862 gestantes. 7 no aceptaron, 12 eran obesas y no se podían incluir, y 420 se descartaron por insuficiencia de matronas. 6 matronas por turno, con un paritorio de 4.000 partos al año. Pues de esas 423, 392 no completaron el protocolo. No cumplieron el protocolo y hubo que descartarlas. Finalmente, solo se cumplió adecuadamente el protocolo en 31 mujeres. Es decir, el 3% solamente de aquellas mujeres que estaban propuestas para ocultación intermitente se les pudo aplicar ese procedimiento. Por lo tanto, cuando estemos hablando de esto que decimos tan frecuentemente, hay que hacer ocultación intermitente en vez de hacer continua, también sepamos esto. La ocultación intermitente, si se hace, hay que hacerla bien. Y hacerla bien es muy difícil. Bueno, yo en este momento lo he llevado a esta situación. La monitorización continua no sirve, la ocultación intermitente es muy difícil, estamos sin salida, ¿no? Bueno, no, ¿cómo está salida? Siempre queremos sacarle a la cardiografía lo que no tiene, queremos que el corazón del niño nos dé toda la información sobre la salud del niño. Tengamos en cuenta que la oxigenación del cerebro de un niño es mucho más compleja que lo que nos puede decir un corazón. Y sepamos que los procedimientos de adaptación cerebral que a lo largo de toda la génesis del cerebro humano han llevado a través del parto a ser capaces de soportar sin problemas periodos de hipoxia frecuentes, son mucho más complejos que los que pueda darnos solamente la frecuencia cardíaca del feto.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues repetir, repetir, repetir. Algunas veces nos golpeamos, nos hacemos daño, nos levantamos, nos hacemos daño normalmente en nuestro orgullo, porque somos conscientes de que estamos trabajando en un paritorio, algunos ya muchos años en un paritorio, trabajando sin conseguir salir de ese círculo vicioso al que nos lleva el analizar la cartografía de una u otra manera siempre y no conseguir nada. Bueno, yo reconozco que me he resistido a entrar en ese círculo y he hecho mi intento, que por desgracia no me han llevado a ningún sitio. Vamos a hacer. Bueno, ¿qué se ha hecho en este sentido? Bueno, pues aportar otros procedimientos, ¿no? Para ver si podemos sacarle algo más a la frecuencia cardíaca del feto, como siempre. El pH de sangre fetal, la estimulación de la calota, monitorización computerizada de la frecuencia cardíaca fetal, algunos abandonados, pulsosimetría fetal, análisis de electrocardiograma. Empecemos por la estimulación del polo cefálico. Cuando se presenta la aceleración, el pH fetal es mayor que 7,20 en más del 90% de las ocasiones. ¿Qué recomienda la guía NICE? En este caso, por tanto, realizar realizar una estimulación del polo cefálico antes de realizar un pH. ¿Qué recomienda el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos? Pues teniendo en cuenta que no se ha demostrado que mejore los resultados neonatales ni que disminuya la tasa de cesárea, pues no es una propuesta de primera línea tampoco para esta situación. Así que estimulación del polo cefálico sí, porque es cómoda, porque es menos invasiva, pero desde luego no tan definitivo el resultado, en opinión de la mayoría, como puede ser la del pH. Bueno, ese gol estándar, a mí me enseñaron, esta es la prueba gol estándar, es decir, con la que todo tiene que compararse, es el pH intraparto. Veamos qué pasa con el gol estándar. El uso cada vez menos frecuente, no siempre disponible, incluso en hospitales terciarios, invasivo, dificultad para obtener muestras adecuadas, dificultad para procesar en corto periodo de tiempo, información puntual que necesita repetición. Más interesante todavía, capacidad del pH de calota menor que 7,21 para predecir pH bajo en el cordón, sensibilidad del 36%, valor predictivo positivo del 9%. O para la encefalopatía, pues claro, ya se lo podéis imaginar, menos, sensibilidad 50, valor predictivo positivo 3%. Con estos datos, ¿qué ocurre? Pues la guía NICE dice que, en base a la experiencia clínica, recomienda su utilización solo después de estimular la calota. Y si lo que creo que va a ocurre, en la próxima guía NICE dirán que no hay que utilizar el pH. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos dice que solo en categoría 3, bueno, me van a permitir que discrepe, yo en categoría 3 no hago pH, en categoría 3 extraigo el feto por la vía más rápida. Si utilizan la clasificación del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y conocen la categoría 3, verán que en la mayor parte de los casos lo que hay que terminar el embarazo. Y bueno, todo esto que estoy diciendo, apoyado también por la revisión Cochrane, que nos dice que no utilizarlo no se asocia a un aumento de la tasa de cesárea, de las convulsiones neonatales, ni ningún otro resultado. Es decir, que no usarlo no pasa nada. Pero, por traer alguna cita, bueno, creo que traigo más de alguna, de Chandraharan. Yo exactamente no sé qué ha hecho Chandraharan, pero últimamente se le cita muchísimo. Y, desde luego, publica muchos artículos de opinión, al menos. Y este es muy interesante para el que quiera saber cuál es la situación real del pH y por qué estamos utilizándolo. En resumen, dice que las recomendaciones basadas en los valores de pH se obtienen del trabajo de Saline de 1966 con 80 casos. Yo he respetado mucho a Saline, he coincidido muchísimas veces con él, pero reconozcamos que el trabajo que hizo para poner esto en marcha y que todo el mundo lo abrazó directamente era un trabajo de bastante poca calidad inicialmente. Se sitúa el límite para la asfixia en 7,25, basándose en un trabajo de Beer de 1968 que define el distrés fetal como la presencia de meconio en líquido amniótico e incluye 37 pacientes. Y esos son los dos estudios que ha utilizado la guía NICE para llevar el pH a su guía. Pero tenemos más. Este trabajo de O'Brien, que utiliza 100 muestras dobles en el mismo sitio de punción y en el mismo momento. De la misma punción obtiene 2 muestras de sangre. Bueno, pues el 43% de las muestras dieron un lugar a valores significativamente diferentes, hasta el punto que el 16% de ellas hubieran obligado a terminar o no terminar el embarazo, es decir, hubieran sido definitivas a la hora de terminar. Este otro, solamente le voy a leer la conclusión, porque por no gastar más tiempo, como herramienta de ayuda a la cardiografía, el pH de calota fetal ofrece un valor limitado para predecir la acidosis neonatal, agar bajo o ingreso a la UCI. Por lo tanto, el gol estándar ha dejado de ser.
el gol estándar. Incluso, posiblemente en los próximos años, desaparezca de la mayor parte de los paritorios. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues mi grupo investigó durante mucho tiempo con la pulsiosimetría. Digamos que pasamos de la investigación a la clínica. Nosotros hemos utilizado mucho la pulsiosimetría, creemos que es una herramienta que no debería de haber desaparecido, pero lamentablemente Bloom, en el año 2006, para un trabajo del Instituto para la Salud Infantil, el Desarrollo Humano, esta institución tan potente que no, en la que todo lo que dice no lo creemos, pues diseñó este trabajo con una casuística importante, 2.600, 2.700, y le salió, ¿para qué se lo voy a explicar? Que no servía para nada. Problema, que la metodología que utilizaron no servía. Incluyeron a gestantes sin riesgo de pérdida de bienestar fetal, pero lo que es peor, la pulsiosimetría, para quien no la conozca, estaba perfectamente definido su manera de trabajar. 30%, más de 30% de oxígeno, niño normal, no hay que hacer nada. Por debajo del 30% ya podrá hacer un pH o podrá valorar más la cardiografía. Perfectamente definido. Unos trabajos de NELCOR magníficos, que tenían cientos de trabajos publicados a este respecto, definieron 30%. Pues llegan ellos y dicen que cada médico ponga el nivel donde le dé la gana. Claro, obviamente, ¿qué les salió? Que no servía. Pero bueno, como lo publican en New England y este grupo, pues ahí tenemos a los niños sin pulsiosimetría. Bueno, la Cochrane, claro, como ese trabajo tan importante es más potente que el resto de los trabajos que habíamos publicado al respecto, pues nada, desaparece la pulsiosimetría. Y aparece el STAN. Aparece el STAN 31, pues, en fin, va cambiando, ahora es el análisis del segmento ST del electrocardiograma fetal. Ame Wallis lo publica en el Lancet en el año 2001, demostrando con una serie muy larga que mejora los resultados metabólicos neonatales y disminuye las intervenciones por distrés fetal. Bueno, pues llega este mismo grupo otra vez, en este caso con Belfort, en el año 2015, creo recordar, y diseña un trabajo también potentísimo. 5.000 casos y 5.000 controles, y vuelvo a decirlo antes, tampoco se lo voy a leer, no sirve para nada, incluso puede ser dañino utilizar el análisis del SP. Volvemos a leer el artículo, que es una cosa que hay que hacer de vez en cuando. Metodología. Se incluyen gestantes sin factores de riesgo. No es correcto. Una de las cosas más erróneas, protocolo de interpretación diferente al europeo. STAN 31 se define, tiene dos tablas de interpretación. Una tabla que interpreta la cardiografía y otra tabla que, en base a los resultados que nos da la máquina, se decide qué hay que hacer. Bueno, eso está perfectamente definido, perfectamente publicado por Neoventa, por la casa comercial, que tiene cientos de artículos para publicarlo, y llegan ellos y dicen, no, que no nos interesa ese, que lo ponemos otro. No, claro, después no le saben las cosas. Pero es que, por no profundizar más en esto, STAN 31 tiene un problema. Es un equipo que funciona, pero tiene una curva de aprendizaje muy larga. Es difícil de aplicar en los hospitales porque necesita un tiempo importante para aprender a manejarlo. Pero llegan ellos y no se cortan. Dicen, bueno, incluimos la curva de aprendizaje dentro del estudio, con lo cual todos los errores de la curva de aprendizaje están incluidos en ese estudio. Pero claro, nuevamente lo publican en New England con sus siglas de IFHD, pues porque en este caso hay un poco de suerte. Neoventa es muy potente, los países nórdicos que están muy implicados en este equipo deciden que no les vale eso. No es suficiente que este trabajo mal diseñado para cargarse esta tecnología. Y aquí, por traer solamente una opinión, vuelvo a traer una opinión de Chandraharan al respecto, en un editorial que dice, en un editorial los autores afirman que si bien los metaanálisis del análisis del ST no confirman una reducción significativa en la muerte perinatal, las convulsiones, las encefalopatías, estos son tan raros que es poco probable que ningún estudio lo consiga. Así que como busquemos una técnica de monitorización fetal que disminuya la encefalopatía, no lo vamos a encontrar nunca, porque es tan poco frecuente que no lo vamos a encontrar. Así que olvidemos ese camino. Y dice, argumentaron que las reducciones de la tasa de pH fetal, parto vaginal operatorio y acidemia metabólica son clínicamente relevantes, a pesar de la falta de reducción en los otros parámetros. Por lo tanto, consideran... Pero bueno, esto es un artículo de opinión, pero más allá de la opinión, Ame Wallis vuelve a realizar un metaanálisis, me parece que es del año 2019, incluyendo incluso el trabajo americano. Y a pesar de incluir el trabajo americano, que decía que no servía, a pesar de eso, ya el nuevo metaanálisis dicen que sirve para disminuir la tasa de parto operatorio y para mejorar el resultado neonatal. Por lo tanto, el STAN 31,
el análisis del ST, sí, con sus problemas de aprendizaje, pero sí. Bueno, ya para ir terminando con estas cosas, aquí por el tiempo expirado, pero no es cierto, tenía media hora, no 20 minutos, los sistemas computerizados. Muy rápidamente, no voy a entrar a todo ello, hay una lista muy larga de sistemas computerizados, voy a comentar más la idea que otra cosa. ¿Qué pretenden los sistemas computerizados? Pues mejorar el valor predictivo positivo de la cartografía, eliminar las variaciones del interobservador y producir respuestas clínicas más consistentes. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de la cartografía es que cada uno que la mira la interpreta de una manera distinta. Si ponemos una máquina que lo mire, entenderemos que cada vez leerá lo mismo y no leerá diferente, como cuando se coge no solamente diferentes observadores, sino el mismo observador en distintos momentos. Bueno, hay muchos. Mónica, con nosotros hemos trabajado con él, que este sistema ya ha desaparecido. El sistema Porto, muy interesante el planteamiento que hace, pero más interesante es la combinación esta, que es la Omnibuses Porto, que es la combinación de un sistema de monitorización computerizada junto con Stan 31 y da una escala de colores en función de cada una, en función de las alteraciones. ¿Por qué este sistema es interesante? Porque los falsos negativos del Stan proceden de no seguir las guías que da la casa comercial. Entonces aquí lo que hace la máquina es darnos unas alarmas visuales para decirnos que no está siguiendo la guía. Cuando no la sigues sale de colores. Y también esos falsos negativos proceden de los errores en la valoración subjetiva del trazado de la frecuencia cardíaca fetal, y para eso está el sistema computerizado que te dice cuándo te estás equivocando. Bueno, aquí Aire de Campos, que es quien promueve esto, nos da en su primer artículo nos dio una cifra muy buena, sensibilidad de 1, especificidad de 0,94. Pero vayamos al análisis más global. La revisión sistemática que hace Balaya nos dice que el uso de la inteligencia artificial y el análisis computerizado de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto no mejora los resultados neonatales. Si nos vamos a algo más reciente todavía, de Campanile del año 2020, nos dice que el resultado, si analiza el resultado como resultado principal, el pH inferior a 7,05, el déficit de base mayor que menos 12. Conclusión, en la comparación con el análisis visual, el uso del análisis informático de las señales de monitorización fetal durante el trabajo de parto no redujo significativamente la tasa de acidosis metabólica o la intervención obstétrica. Este trabajo resume bastante lo que hoy día sabemos. Es un trabajo que yo recomiendo a todos los que estén implicados en este tema que se lo lean. Es un trabajo del 2021, me parece recordar, y que compara la ocultación intermitente con todo, con la cartografía continua, con la cartografía más gas, más pH, la pulsosimetría, el Stan, en fin, la computerizada compara la ocultación intermitente con todo. Y de manera resumida, ¿utilidad de la ocultación intermitente para reducir la cesárea urgente? Pues ninguno de los otros procedimientos mejoró a la ocultación intermitente. Es que es difícil de leer porque las dos últimas líneas están situadas de manera inversa en la tabla, pero ya se lo resumo. Ninguno de los procedimientos mejoró a la ocultación intermitente. Y en cuanto a la capacidad para reducir las cesáreas urgentes por riesgo de pérdida de bienestar fetal, pues prácticamente lo mismo, salvo que la pulsiosimetría y el Stan 31 sí tuvieron cierta posibilidad. Conclusión de los autores, pues la ocultación intermitente reduce la tasa de parto instrumental en comparación con la cardiografía, sin cambio con el resto de los métodos. La ocultación intermitente reduce la tasa de partos instrumentales por riesgo de pérdida de bienestar fetal en comparación con el resto de los métodos. No hay diferencia con ningún método en cuanto a resultados neonatales. Y la combinación de nuevos métodos, en fin, le da cierta oportunidad a la pulsosimetría y al Stan. Y esto, como decía, vuelvo a lo mismo. No hemos hecho nada. De los años 50 me mantengo lo mismo. Hemos pasado del estetoscopio de Pinar, ese modelo muy bonito de madera, a utilizar este Sony tan magnífico electrónico en el color que oímos el latido del feto sin tener que poner la oreja y sin tener que ponerse. Este ha sido el avance en los últimos años. Lamentablemente es así. Y ahora, bueno, parece que no va a haber tiempo de preguntas, no me lo van a poder rebatir. Conclusión. Es imprescindible la estandarización. Procurar la opción de control del bienestar fetal intraparto mediante ocultación intermitente al mayor número posible de mujeres. A pesar de la falta de evidencia científica, nadie recomienda dejar de utilizar la cardiotocografía. Informar a las gestantes de lo que realmente pueden esperar. Importante, que la mujer de verdad sepa que puede esperar. No la engañemos, entre comillas.
La estimulación del polo cefálico puede ser útil. La determinación del pH o lactato intraparto tiene unas indicaciones muy restringidas. La pulsioximetría fetal no está totalmente disponible y yo añado, debería de estarlo. El sistema STAN sí ha mostrado cierta utilidad. La monitorización computerizada sigue siendo el futuro. Y ahí estamos, esperando que aparezca el futuro, pero seguimos sin tenerla. Sigo con las conclusiones. Nosotros llegamos a nuestros paritorios, que ya son mucho más modernos que cuando estaba Caldeiro, pero seguimos teniendo los mismos problemas. Ese registro, pues oye, este es fácil de interpretar, ¿no? Ese niño está bien, periodo de intercontracciones, variabilidad normal, pero este es tan fácil de interpretar. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una cesárea? Ese niño nació con un pH completamente normal, por vía vaginal. No sé quién se arriesgó, pero es cierto. Entonces, ¿cómo concluimos? Importante, utilicemos un lenguaje común. Sería muy bonito tener tiempo para hablar de las clasificaciones de la cardiotocografía, pero como no lo tenemos, utilicen un lenguaje común. En mi hospital, la clasificación del ACO. Podría darle muchas razones. En otros hospitales, la de la NICE, la de la FIGO, la que ustedes quieran, pero comuníquense adecuadamente. No, los niños no tienen calderones, no tienen bradicardia cuando son deceleraciones prolongadas, no son registros raros, no son registros feos. Comuníquense utilizando una terminología adecuada. Poner nombre y clasificar las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal obliga a profundizar en el análisis y en el pronóstico. Si se entretienen en poner un nombre, verán cómo le sacan mucho más al registro, porque ya no será un registro feo o bonito, porque tendrán que decir si tiene variabilidad, si tiene línea de base alterada, tendrán que decir muchas cosas. Valoraremos el trazado completo del registro cardiotocográfico. Revisemos la historia clínica del embarazo y del parto. No vale el papel nada más. El papel es una expresión mínima. Hay mucho más. ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo ha sido el embarazo? Tratemos de encontrar la explicación fisiológica, y ese es un tema que hoy día también merecería otro análisis a fondo, especialmente en relación con lo que he dicho antes de Chandrajarán, que es el que propugna una clasificación fisiológica. Pero independientemente de Chandrajarán, si tenemos una alteración en un feto, pensemos por qué se pueden estar produciendo. Es algo básico cuando estamos haciendo un diagnóstico, ¿no? Tratar de establecer un pronóstico también. Si hacemos el ejercicio continuo de tratar de relacionar una alteración con un pronóstico, al final terminaremos aprendiendo. Por supuesto, una vigilancia estrecha de la evolución y actuar como sea necesario. Bien, ya sigo terminando ya. En esta época en la que la tecnología se ha desarrollado tanto, la nanotecnología se ha desarrollado tanto, tenemos tantas posibilidades en este sentido, ya tenemos pulsosímetros que a través del abdomen materno, sin técnica invasiva, saben cuál es la oxigenación fetal. Hay electrodos que nos dan de manera continua la medición del pH. Hay equipos que nos dicen cómo se está irrigando el cerebro del niño. ¿Por qué no combinamos este tipo de equipos y tratamos de, en conjunto, saber por dónde va el niño sin querer sacárselo todo al latido cardíaco? El latido cardíaco va a dar lo que da, pero ya no va a dar más de lo que ha dado. Así que les propongo que demos una visión distinta, aparece ahí como una visión caleidoscópica, es decir, distintas perspectivas, distintos puntos de mira. Fijémonos en lo que nos hemos dejado un poco fuera, ese halo de cosas que están ahí fuera pero que no le hemos prestado mucha atención, y hagamos nuevas propuestas. Para terminar, yo creo que es bastante representativa la frase de Bertrand Russell en este sentido. ¿Para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos por cometer? Muchas gracias.